Hola chicos, esperando que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver el tema de curva espectral y dentro del tema de curva espectral nos vamos a meter al tema de mezclas binarias, dos temas que por lo general van de la mano. Vamos a definir primeramente qué es una curva espectral. Pues bien, la curva espectral, también denominada espectro de absorción, es una gráfica de absorbancia respecto a la longitud de onda. En el eje X se coloca la longitud de onda, mientras que en el eje Y se coloca la absorbancia. Los espectrofotómetros modernos de barrido suelen hacer este tipo de espectros de absorción de manera directa. Sin embargo, también se puede hacer de manera manual en un espectrofotómetro tradicional. En algunas ocasiones en el eje X se puede utilizar la absortividad o la absorbancia según sea el caso. Este tipo de gráficas de espectros son características para una molécula determinada y en ocasiones nos auxilian en la identificación o bien en la confirmación de la identidad de especies particulares. Como sabemos, el color de una disolución está relacionado con su espectro de absorción y en una de las aplicaciones principales es que nos ayuda a conocer la longitud de onda de absorción máxima de un compuesto específico. ¿Cómo se obtiene un espectro de absorción? A partir de la solución diluida de un compuesto cuya absorbancia máxima entra dentro del rango de medida de espectrofotómetro que hemos visto en anteriores videos, que se suele encontrar entre 0 y 1.5 de manera general, se va a ver el valor de la absorbancia a diferentes longitudes de onda frente a un blanco que contenga el disolvente de la disolución de la muestra a caracterizar. A partir del espectro de absorción se obtendrá entonces el valor de longitud de onda al que el compuesto presenta la mayor absorbancia, denominado comúnmente longitud de onda máxima. Esta longitud de onda se utilizará a la hora o momento de hacer determinaciones cualitativas y cuantitativas del compuesto. Es decir, si tengo un compuesto que no conozco la longitud de onda máxima a la cual absorbe, entonces puedo hacer mi barrido de absorción y con el espectro de absorción obtener la longitud de onda a la cual voy a realizar los experimentos. Es decir, cada vez que utilice esa sustancia ya sabré qué longitud de onda voy a utilizar. Es decir, la utilizamos para determinaciones tanto cualitativas como cuantitativas. ¿Qué aplicaciones tienen justamente los espectros o curvas de absorción? Pues bueno, como mencioné anteriormente, nos ayuda para la identificación de sustancias. Por lo general, un compuesto específico siempre va a presentar una longitud de onda máxima específica. Por ejemplo, un sulfocianuro de fierro siempre va a tener la misma longitud de onda máxima, que puede variar unos cuantos nanómetros respecto al equipo, pero esto es por una cuestión de equipo. Sin embargo, de manera general, siempre debe de tener la misma longitud de onda. También nos ayuda para la cuantificación de analitos de mezclas. ¿Por qué? Porque al conocer la longitud de onda máxima, pues nosotros vamos a poder tomar ese valor como referencia al momento de colocar la longitud de onda en el equipo y entonces cuando se cuantifique un analito de ciertas mezclas o de una muestra en específico, voy a tener el dato correcto. También se utiliza para conocer la longitud de onda máxima cuando mi compuesto es desconocido o cuando sinteticé un compuesto nuevo. ¿Qué sucede con la cuantificación de analitos en mezclas binarias? Que también utilizamos la propiedad aditiva de Lambert-Beer. Pues bien, la absorbancia de una disolución a una determinada longitud de onda es igual a la suma de las absorbancias de los componentes individuales en la disolución. ¿Qué significa esto? Que la absorbancia de una disolución siempre me va a ser igual a la absorbancia de todos los compuestos que formen esa solución. Es decir, que si una sustancia que estamos analizando está formada por 3 compuestos distintos, la absorbancia que me dé va a ser igual a la suma de la absorbancia de cada uno de los compuestos presentes en esa muestra. ¿Qué características debo de tener cuando quiero cuantificar analitos en mezclas ya sea binarias o mezclas de más de un compuesto? En este caso debemos de contemplar que las longitudes de cada compuesto en la mezcla deben ser distintas. Se puede realizar un barrido para obtener la longitud de onda de cada compuesto y justamente comprobar la diferencia de las longitudes de onda. Tenemos aquí un ejemplo. En este caso, se fijan, tenemos en el eje X la longitud de onda y en el eje Y tenemos la absorbancia.
La línea punteada representa el espectro de absorción de la mezcla. Y en este caso nos dicen que tengo dos componentes, componente M y componente N. El espectro de absorción en total nos daría tanto el espectro de absorción de M, la mezcla del espectro de absorción de M, como el espectro de absorción de N. Si nosotros medimos por separado M y N en soluciones conocidas de concentración, entonces podríamos obtener el espectro de absorción tanto de M como el espectro de absorción de N. Si se fijan, todos los espectros de absorción siguen una forma similar a una campana de Gauss, donde yo voy a tener un punto máximo. Ese punto máximo nosotros lo conocemos como la longitud de onda máxima. Y es a la longitud donde el compuesto tiene su mayor absorción y es a la longitud de onda donde nosotros experimentalmente debemos trabajar. Esto es sumamente importante y, como en el segundo punto que acabo de mencionar, las longitudes de onda deben de ser distintas. ¿Por qué? Porque si no son distintas, entonces se pueden superponer y entonces no vamos a saber si se trata del compuesto 1 o del compuesto 2. Entonces debe de haber una ligera diferencia entre la longitud de onda máxima de los compuestos que se están analizando o de los analitos que se están analizando para poder realizar el análisis de manera correcta. Como acabo de mencionar, la absorbancia total es la suma de todas las absorbancias de cada uno de los componentes individuales en la disolución. Si nosotros recordamos la ley de Lambert-Beer, nos dice que la absorbancia es igual a la absortividad molar o la absortividad por la longitud de la celda por la concentración, ya sea molar o en partes por millón, dependiendo si utilizamos absortividad molar o absortividad. Esto se puede representar en la siguiente fórmula que acabo de señalar, en el que utilizamos o sustituimos esto con cada uno de los componentes, donde vamos a tener entonces dos longitudes de onda, porque tenemos en el caso de esta mezcla dos compuestos distintos que acabamos de mencionar que serían M y N. Como son dos compuestos, voy a tener la longitud de onda máxima de M y voy a tener la longitud de onda máxima de N. Para poder realizar la cuantificación del analito o de los analitos, entonces voy a tener que medir mi absorbancia a dos longitudes de onda. Por lo tanto, voy a tener dos absorbancias. La absorbancia 1 cuando utilice la longitud de onda 1 y la absorbancia 2 cuando utilice la longitud de onda 2. De tal manera en el que mi fórmula será la absortividad de la muestra 1 a la longitud de onda 1 por la celda por la concentración de M más la absortividad del segundo compuesto, en este caso N, a la longitud de onda 1 por la celda por la concentración de N. Y en el caso de la absorbancia 2 voy a tener la absortividad de M a la longitud de onda 2 por la celda por la concentración de M más la absortividad de N a la segunda longitud de onda por la celda por la concentración de N. ¿Por qué son distintas las absortividades? Si recuerdan, cuando hablamos del tema Lambert-Beer, la absortividad molar de un compuesto o absortividad de un compuesto es cuando tengo la misma longitud de onda y se trata del mismo compuesto. Si yo cambio la longitud de onda, entonces la absortividad molar, aunque se trate del mismo compuesto, también cambiará. Es por eso que en este caso tengo la absortividad cuando se trabaja en la longitud de onda 1 del compuesto M y la absortividad del mismo compuesto M, pero cuando se trabaja con la longitud de onda 2. Por lo tanto, son dos distintas absortividades molares. Y lo mismo va a ocurrir con el compuesto N. Por eso nos dicen absortividad de N1 y absortividad de N2, así como absortividad de M1 y absortividad de M2. En el caso de la celda, por lo general se utiliza la misma, es en centímetro, y en el caso de la concentración, pues ahí sí no cambia. No importa la absortividad, la concentración es exactamente la misma, tanto en M como en N. Y es por eso que podemos determinarlo mediante un sistema de ecuaciones, utilizando justamente esta fórmula. En este caso es un sistema de ecuaciones de dos incógnitas, pero si se requiere se puede utilizar sistema de ecuaciones de 3 o más incógnitas, según sean los analitos a cuantificar en la mezcla.
¿Cómo se hace este procedimiento en el laboratorio? El primer paso es preparar estándares de concentración conocida de los analitos a determinar en la muestra. El segundo es realizar un barrido para obtener la curva espectral de cada analito, justamente utilizando los estándares de concentración conocida que se prepararon previamente. El tercer paso es determinar la longitud de onda de cada analito, utilizando justamente la longitud, la curva espectral de cada uno de ellos con los estándares de concentración conocida. Después se va a medir la absorbancia de la muestra problema a cada una de las longitudes de onda que seleccionamos previamente, de tal manera en el que pues vamos a obtener varios valores de absorbancia. Finalmente, realizamos los cálculos para obtener la concentración de cada analito en la muestra de la mezcla binaria. El cálculo pues se realiza con la fórmula que vimos anteriormente, que es con el sistema de ecuaciones. Si se fijan, aquí tenemos aquí el espectro de la mezcla, ¿sí? Tenemos el espectro, en este caso dice que se determinó vitamina B2 y vitamina B12. Entonces, en este caso tenemos la longitud de onda máxima, que aquí nos indica que fue 445, y en este caso la de la B2, la vitamina B12 será 550. Entonces, estas dos longitudes de onda se determinaron utilizando los estándares de concentración conocida. Y una vez que logramos determinar los estándares de concentración conocida, su longitud de onda máxima, entonces colocamos la muestra problema y medimos indicando en el equipo que vamos a medir en dos longitudes de onda la misma muestra, es decir, a 445 y a 550, de tal manera en el que vamos a tener absorbancia 1 a 445 de la muestra y absorbancia 2 a 550 de la muestra. Y esos son los valores que utilizaremos en el cálculo de la ley de Lambert-Beal con ecuación simultánea. Como mencioné anteriormente y la fórmula que se presentó en diapositivas anteriores, los cálculos se hacen mediante un sistema de ecuaciones siguiendo la ley de Lambert-Beal. Para la resolución de los cálculos lo vamos a ver de manera sincrónica en nuestra clase en vivo para que cualquier duda que exista al respecto se pueda resolver de manera inmediata. De mi parte sería todo. Los cálculos los vemos de manera posterior y espero que haya quedado clara la parte teórica sobre el fundamento del análisis de mezclas binarias siguiendo la propiedad aditiva de Lambert-Beal. Muchísimas gracias.